Hi, welcome back to the Lam Rim. Hola, bienvenido de Today, vuelta episode a 12. Lambrim. Hoy es el We're gonna do episodio something called 12 visiting an y art vamos a hacer museum. algo que se llama visitando And un we've museo de been arte. talking about Y hemos how estado central hablando it is de lo central to que your es practice. You know, para tu práctica. all year Ya we talk sabes, about how central todo el it is to año see hablamos de lo things directly. central que es ver And la now vacuidad suddenly we've directamente. gone off Y a ahora de little bit pronto nos hemos differently. desviado un And poco we said the crucial a thing otro is that you lado y have to have the dijimos direct lo experience of crucial bodhicitta que es tener la experiencia directa and del have this bodhicitta. experience where Y you tener meet esta every living being. experiencia And I donde almost conoces a hesitate todos los to seres vivientes y casi talk dudo en about it hablar too much mucho because de I don't esto want you to porque I no don't want it to quiero start to que become a thing no in a quiero que esto book se convierta en algo or something como like that. de It's un an libro o algo experience así. that Es you una can have experiencia and that you que should have puedes tener y que and you can deberías have it in tener this lifetime. y And puedes tenerlo en esta vida. I just repeat that Y de nuevo, solo repito imagine what it would be like para que imagines if you cómo met sería si billions of conocieras beings in 20 a minutes or billones de something seres en 20 minutos o algo and así. establish this bond with each Y one. estableces Where, este I vínculo will con cada take care of uno you as if you're my donde own sabes mother or you're my que own father. te cuidaré como si fueras mi And propia try to madre o mi padre. try to imagine Y what intenta your life would imaginar be like if you cómo could sería get to tu this vida si experience. pudieras And llegar that's a where we tener are esta now. experiencia. That's Y really es where ahí we donde are. estamos ahora. And then Ahí after es this, we're gonna realmente go donde into the estamos. 6 Y perfections. después de esto vamos a entrar en las After we 6 learn perfecciones. to think Después de aprender like a a bodhisattva, pensar after we have como un bodhisattva, después de tener that esta motivation, you can have that motivation esta before. motivación, puedes tener esta But that's called motivación sugar cane, antes, right? Sugar pero a cane eso se le means, llama caña de it's a little azúcar. bit Caña de hollow. azúcar significa It's que like está un bamboo, poco hueca, como el you bambú. can have a serious Puedes tener un commitment to compromiso helping serio de everybody ayudar a todos los que in the world conoces that you know of. en el mundo, But it's a much pero different thing to es have a una cosa direct muy personal distinta el tener un contact contacto with each personal being directo con and cada make a ser commitment to them y personally, each comprometerse con one. cada uno de ellos So personalmente. keep that, at least Así keep que that al seed in your menos mind. Keep mantén that, esa semilla en tu mente, keep mantén that idea esa, in your mind that such a esa somebody idea en tu said, mente. Que alguien Geshe dijo, Michael said this is possible. You que can Geshe do it. You Michael can dijo reach que esto es that, okay? posible, lo puedes lograr, puedes alcanzarlo. And that's crucial. So, Y esto es so in crucial. this Lam Rim, it's almost Entonces presented en as este the main Lambrim act, se right? presenta As the casi como Rolling el acto Stones playing. principal, Then como there's los a Rolling Stones kind of a lousy band that tocando. plays before. Luego hay una de If you esas enjoy pésimas bandas que concerts, tocan antes. Si te gustan los conciertos, it's sometimes very frustrating to a sit veces through the es opening frustrante escuchar because el you're acto de waiting for the band apertura you really like, porque estás esperando one al that you grupo bought que the ticket realmente for. te gusta, por el And que then, compraste el they boleto. come out for just a short Y time, and then they luego go solo off and aparecen some por un other corto de tiempo, kind of luego not se so good van y band aparecen closes for algún them. otro grupo no tan bueno And que hace el so cierre por ellos. just remember, we've Así been que going solo from, recuerda que hemos the estado yendo desde los steps of the path pasos for a del beginning camino person and medium person. para un And then principiante we're going to y get to un the main intermedio. event, which is Y luego trying to vamos a have llegar that al evento experience. principal, que es And then tratar we're de going to tener do esa everything else, experiencia. like the 6 Después perfections. vamos a hacer The todo 6 lo demás, perfections como come las 6 after the main event. perfecciones. Las 6 perfecciones vienen And después del becoming a evento Buddha principal. comes after the main event. Y convertirse en un It's Buda very viene interesting. después del evento principal, así es que Somewhere es in muy there, at the interesante. end, En algún lugar is ahí, al tantra, final, is the diamond está way. el Tantra, el And camino del trying- diamante. Trying to use a way that you Intentar usar un become a camino Buddha para que within tú te one conviertas en un lifetime. Buda Within en el this transcurso de lifetime, you una become vida. a Buddha. Guaranteed En to esta vida become te a Buddha conviertes en un Buda, during this one garantizado lifetime. convertirse en un Buda durante But esta vida. Pabonka Rinpoche says, even Pero for Pabonka that, Rinpoche dice, the main act incluso has to be para this experience, eso, el acto this- principal tiene this que ser esta experience experiencia. of Esta a experiencia commitment de to help un every compromiso living de being, ayudar a cada the ser direct viviente. commitment with every living Un being that compromiso I will help directo you. con cada I ser will help you vivo get there. de yo te voy a ayudar, te So ayudaré a then llegar he ahí. talks about how necessary this, Y después habla de qué this tan attitude is necesaria for the practice of the es secret esta teachings, actitud to para la become a práctica Buddha de in las one enseñanzas lifetime. secretas para And he's convertirse en kinda un Buda en el he's lapso de still una on that vida. theme. Y él And, continúa sobre este tema we're gonna y be on that theme vamos a during continuar en this ese episode. tema This episode durante is called este episodio. Visiting an Art Museum. Este episodio se llama I got Visitando Seiji and un Tim museo de here arte. with their masks Tengo a on Seiji y a Tim mostly. aquí, casi siempre con And sus they are- máscaras. that is okay. Y And están pensando, they are thinking, Geshe-la, what's the art y están museum? pensando, What's that Geshe-la, ¿cuál es el museo Well, de arte? ¿De here qué we se go. trata todo eso? So we're going to start Muy bien, with a aquí quotation vamos. from a text Iniciaremos by con una Arya cita de un Nagarjuna. The texto de Arya, right? Arya That's his Nagarjuna, nickname. ¿verdad? El Papa. Arya, ese es su Just the apodo. Arya. Pakpa, Drinchen el Tamale, Arya. Dangni Dangni Jiten Di, Lame Chanju Tom Duna, De Zawa Chanju Sem, Riwan Gyalpo Tar Ten Dang. This is a famous piece of Y esta es poetry. una
famosa from pieza de Nagarjuna's poesía advice del to an Indian king, consejo de Udayivadra. Nagarjuna a un rey And indio, he's giving him Udayivadra, suggestions y le está about how dando to run his sugerencias kingdom. I was sobre cómo thinking, dirigir su reino. we're thinking of Estamos making a new pensando, management book with estamos all of pensando en hacer un Nagarjuna's nuevo libro de suggestions for kings. instrucciones con todas las sugerencias de And, Nagarjuna I think para that would los be reyes. interesting. Some Creo que eso publisher sería in Japan wants interesante. that. Una editorial en So Japón lo maybe in quiere. my free time. So Dagni Así que Dani tal vez en Jitendi, mi tiempo libre, Lame Chanchu Topduna, if you want to reach si this quieres place llegar where you can a este emanate punto, billions of bodies donde at the same puedes time to help emanar different billones people. de cuerpos al So, mismo tiempo para whether ayudar a you want to distintas reach it or you want personas. the whole world to reach Así it, que si quieres alcanzarlo o this quieres que todo el mundo matchless lo state, alcance, Lame, este estado the inigualable, thing you Blame, have to get first la raíz, lo que You primero have to get tienes que this tener wish es for Buddhahood. Jangchupsem. which Tienes now que we know tener este means deseo por la making a budeidad, direct que ahora connection sabemos with que significa hacer countless una beings conexión directa and y un making this compromiso commitment directo to con each one of them, innumerables seres, con cada uno de ellos, in a finite amount of time, en which is also una kind of cantidad amazing. finita de tiempo, que también es algo asombroso. Riwang Gyalpo means the king Riwang of Gyalpo the significa lords el of rey de mountains. los Okay, señores de Riwang las Gyalpo, it montañas. means, Mount Riwang Sumeru, Gyalpo significa el which, monte Meru. is like the highest Es Himalayan como mountain, la Mount montaña más Everest. alta del Himalaya, como el monte Everest. Immovable. Inamovible. In Indian philosophy, it's called Dhruva, En la filosofía india which means se llama like the Dhruva, axis of the entire que world. significa el eje And the del whole mundo world is entero. built around this, Y el mundo entero está immovable construido axis. alrededor de So ese he says, eje inamovible. Entonces él You dice, should make Tartengdam, that wish to help deberías everybody hacer else este deseo de as ayudar a firm todos in los your demás, heart tan firme en tu as the corazón Himalayan mountains. You como can't las move the montañas del Himalayan Himalaya. mountains. No The puedes earth mover las moves them, montañas del those mountains Himalaya. don't move. La tierra se mueve, So esas your montañas no se hope, mueven. your wish to Así help que other tu people esperanza, tu should deseo be de ayudar a that otras stable. personas You should debe keep ser com- así it de should be the estable. core of your life. Debe It ser el should be núcleo the de tu vida. immovable, Debe ser el immovable núcleo core of your life. inamovible de tu It's vida. this attitude Esta to actitud want to help de everybody. querer ayudar a What we've been todos. saying is interesting. Lo que hemos If you estado had diciendo that es interesante. attitude towards Si tuvieras esa countless actitud beings, hacia then innumerables you would seres, be sort of like the entonces middle of the serías como sun. como el centro del your sol. mental state would be Tu 25 estado million mental degrees. sería de And 25 then millones de things like grados. the virus, Y cosas como el coronavirus could not virus, exist el in coronavirus, your no podrían world. existir They en would tu be burned mundo. up. They Se couldn't quemarían coexist por completo. with that- No podrían with that coexistir motivation. con esa motivación. And I do think it's a cool idea. Y yo creo que that sí es una together, idea genial we que could wipe out the juntos coronavirus. podamos people say, "Oh, eliminar that's por completo naive." el coronavirus. La gente dice, oh, But eso es maybe the ingenuo. other approaches are naive. Pero tal vez los otros planteamientos sean alright. ingenuos. Semdi menani, if you don't have this attitude, sanga Si ki no keren tienes esa gomha actitud, kang, gomba sakang la temo tao tabo. So there are two stages to the secret Hay dos teachings. etapas The para las One enseñanzas lifetime secretas. Buddha Las teachings. únicas enseñanzas de There are Buda two de stages. toda la They vida. are Hay dos etapas. Kerim and Zogrim. Yeah, I'm glad I didn't offer you guys Son money. Kerim y Ah, Tsogrim. so Yay, me Kerim alegro de no means, haberles ofrecido dinero, chicos. Entonces, Kerim know. significa, Raising the Buddha, no creating the sé, Buddha. criando al Zogrim Buda, means creando al finishing the Buda. Buddha. Y Tsogrim And significa what it terminar means al is, Buda. Y Kerim lo que and significa Zogrim. es Kerim y Tsogrim. Kerim means Kerim actually significa to make hacer contact with contacto divine beings, con seres divinos. to practice, meditate, Practicar, do meditar, yoga, hacer be nice to yoga, other people. ser And amable then con one otras day you personas make y luego un contact with día divine beings. haces So contacto con seres divinos. that's the Entonces first esa stage of the es secret teaching. la Second primera stage of etapa the de las secret enseñanzas teaching secretas. is La segunda after etapa de you las meet enseñanzas them, secretas well, es then they después de start conocerlos, instructing you and empiezan a helping you. They have a instruirte unique y a ayudarte. Tienen una insight visión into what you única need de lo 'cause que they can read your necesitas, mind. porque And pueden they can leer see tu your mente future, so y they're pretty pueden good ver at tu suggesting futuro. Entonces son a bastante course of buenos action for you. sugiriendo un curso So de acción para that's ti. called Zogrim. When you study Entonces eso with se them, llama Tsogrim. and you Cuando change estudias into con a ellos Buddha. y That's te called conviertes completion en un stage. Buda. Eso So se he's llama talking here, etapa de compleción. Sangaki Entonces él está Kirim diciendo Gomba. aquí, If you don't have this attitude si no tienes of esta actitud of bodhicitta, if you de haven't had that experience, bodhicitta, si no has tenido then esa experiencia, meeting entonces those divine conocer beings will a estos be seres like divinos walking into a será como museum entrar and a un looking at a museo painting. y ver una Okay, so pintura. you can either, I went Ok, to Paris así que puedes. saw the Yo fui a Mona París Lisa
y vi a la Mona Lisa with Veronica and her sister. And, con Verónica y su hermana. actually, we couldn't get too close to it because there were so Y en many realidad no people. pudimos acercarnos demasiado a ella porque Imagine había the mucha difference gente. between Pero looking at imagina a la painting diferencia of Mona entre Lisa ver la obra de la Mona and meeting Lisa Mona y, Lisa. co- Okay, y I think I conocer would a rather Mona meet Lisa. Mona Lisa. I'm Creo gonna que ask her preferiría why she conocer has a that Mona Lisa. smile. Le preguntaría por qué You know, tiene esa what sonrisa. was it ¿Qué what went fue? on during the painting ¿Qué that she has sucedió this mientras la mysterious smile? pintaban para tener esa And, misteriosa sonrisa? You can imagine how much more Y powerful pueden it would be imaginar to meet cuánto Mona más Lisa poderoso personally. sería conocer a Mona Lisa So what he says here personalmente. is, if you don't have Lo que dice aquí es que si no this tienes connection with every living being, if esta you haven't conexión made this con commitment, cada if you ser haven't had viviente, the si no has experience hecho of este bodhicitta compromiso, si no directly, has tenido la experiencia de la then when bodhicitta you meet the directamente, deities, it'll be entonces cuando conozcas a las deidades será como una or a tanca, statue, como una and people pintura o say, una did estatua. you see Y la Tara? gente dirá, And you say, ¿viste a yeah, Tara? I've seen Tara. Y tú responderás, sí, What did he she visto a look like? Tara. Oh, Y te she dicen, was, ¿cómo era you ella? know, Oh, made of estaba silver, hecha and she was de about this tall. plata And y no, era no, no. así, como Did you así de meet alta. Tara, not a Oye, Tara no, statue? conociste a Okay. Tara, no a una So estatua de what Tara. he's saying is your Entonces lo practice que está diciendo es que of the tu secret práctica teachings de will las be enseñanzas limited secretas se to meeting limitará the statues a and not conocer Tara las herself, estatuas okay? y no a la propia Tara. Demotawa means you're going to become a spectator Demotawa significa que te convertirás en un espectador en el juego divino y no lo experimentarás Zogrim Gomte, directamente. and then your practice of Somrik Gomte second y stage luego tu tantra, práctica okay, de which is called tantra de Zogrim. segunda etapa Now, que se llama Tsogrim. when the divine Cuando beings, when the los angels seres start teaching divinos, you cuando personally, los ángeles they will comienzan a also work enseñarte on your personalmente, plumbing, también trabajarán en on tu your prana, plomería, on your en tu prana, on en your tus channels. tus canales, en tus... Comenzarán a trabajar directamente en tus canales para abrirlos. Eso es uno de los métodos que usan. Entonces los vas a conocer y te darán instrucciones. Las instrucciones escritas aquí para trabajar en la tubería interna, los canales internos, la encontré en la base de datos de John Brady y gracias por apoyar eso. Está en un libro llamado Shakya Chempo que se llama Mahamudra, lo cual es algo asombroso. El título separado se llama Kapechima. La sección es Mahamudra, que es el gran, podrías decir el gran sello. Se refiere a la práctica con tus canales internos. Este se llama Kapechima, otro gran ejemplo. Y el texto dice, y él está citando a algunos principios elementales de pranayama, cómo abrir tus canales internos mediante la práctica de la respiración. Entonces, lo que dice aquí significa inhala. Gang significa sostener la respiración, sostener el prana, y luego shilwa significa expulsarlo. Y esos son 3 pasos de 4 pasos de cierta práctica de pranayama. Él solo nombra 3 de los pasos de una cierta práctica de pranayama. Y me gustaría decir algo acerca de esta práctica. Mucha gente en los estudios de yoga leen un libro sobre pranayama e intentan hacerlo un poco. Y he tenido profesores de yoga que me han motivado a inhalar y luego sostener mi respiración tanto como sea posible. Y luego realmente cuentan. Y fue extraño porque lo intenté y pensé que sabían de lo que estaban hablando. Entonces, sinceramente, traté de hacerlo. Y me di cuenta que todo era un error. Ellos leyeron un libro sobre pranayama. No hacen nada para ayudarte. El tratar de contener la respiración tanto como puedas. Si quieres hacer eso, da vueltas en la piscina, debajo del agua y ves si algo sucede. A tu cuerpo de Buda o algo, no lo hace. Y me dio dolores de cabeza, arruinó un poco mi prana, un poco. Me puso nervioso. Estas son prácticas equivocadas. El objetivo de esta práctica de respiración aquí se llama Kevala Kumbhaka. Kevala significa espontáneo. Kumbhaka significa un
un frasco de cerámica cerrado. Y el objetivo es, cuando estás cerca de ver directamente la vacuidad, la plomería interna se arreglará por sí misma. Y luego que veas directamente la vacuidad, el prana sí entra por el canal central, como si estuvieras disparando una flecha. Entra en el canal central. Y luego, no sé, en las semanas anteriores o los días antes a eso, puedes estar, por ejemplo, en la universidad y estás sentado en la biblioteca y de pronto te das cuenta de que no has respirado durante 10 o 15 minutos. Eso es Kevala Kumbhaka. Y aquí, lo que dice aquí, dice que no tienes que hacer eso. Eso es lo que sucede. Si inhalas, lo sostienes indefinidamente y luego exhalas. Pero es algo muy relajado y espontáneo. Una de las mejores maneras de conseguir que tu prana se dispare en tu canal central como una flecha y permanezca ahí es ser amable con otras personas y ser bondadoso con otras personas. No tienes que... No es realmente el mejor método solo sostener la respiración y no pensar en otras personas, ¿de acuerdo? Sería mejor ser amable con todos los que te rodean, ser amable con ellos. Y entonces ese pranayama se ocupará de sí mismo. Puedes continuar haciendo los diversos pranayamas. Pero lo que está diciendo es, el núcleo de esa práctica es el amor por otras personas y querer sacar a otras personas de problemas. Muy bien. Shilwadam. Por cierto, si están interesados en conocer cuál es el cuarto de los 4 pasos del pranayama que mencionó aquí, porque no mencionó el cuarto, se llama... significa disparar la flecha hacia arriba en el canal central. Entonces estaba siendo muy tántrico, dejó fuera el cuarto. Él nos dio los primeros 3 pasos. Y si quieres hablar sobre eso, entonces termina tus 18 cursos básicos. Fájate bien el cinturón con algunos buenos cursos de Lam Rim, apréndelos y luego obtén una iniciación apropiada de un maestro del linaje de Diamond Mountain, enseñanzas secretas. Y entonces puedes aprender todo esto de una manera muy feliz y saludable y será muy bueno para ti. Lungjor es algo especial. Lungjor significa pranayama. Lung es prana y Jor significa ayama. Y ese es uno de esos casos en los que 2 letras A se unen y se convierten en un sonido largo de A, pero no sabes si las 2 A que se encontraron fueron de sonido corto o largo. Y es muy importante con pranayama para saber si la primera A fue corta y la segunda A tiene un sonido largo de A. Entonces, ayama significaría no controlar la respiración. Ayama significa control perfecto de la respiración, donde realmente puedas sostenerla. Y eso se llama Jor. Entonces, una de las palabras para la práctica de la respiración en tibetano es Lungjor. Y está aquí. Es la traducción es pranayama. Songchepa Dupa. En el Tíbet, cuando trabajas con acero o hierro, todo era hecho a mano. A la persona se le llamaba garwa, que significa herrero. Hay un muy buen chiste sucio al respecto. Vamos a hacerlo. Quiero decir... ¿Y qué tal si nos contagiamos del virus y este chiste se pierde para siempre? Así que les voy a contar uno famoso. Son excelentes maneras para aprender tibetano. Son, ¿cómo le llamas a esos? ¿Cliché? No, pequeños refranes de la gente. Los tibetanos tienen cientos de hechos. Y de hecho, si quieres aprender bien el tibetano, es bueno aprender esos dichos populares porque reflejan el idioma antiguo. No cambian de generación en generación. Cada generación los pasa a la siguiente. Así que esto es un receso del Lam Rim. Lo van a tener, no voy a cortar la filmación. Pero quiero enseñarles un chiste grosero en tibetano solo por diversión.
digamos, Chakchepala, Garuake, Chakchepala, Garuake, Kiapachepala, Kupke, Kiapachepala, Kupke. Si quieres cortar acero, vas a tener que conseguir un herrero. Va a tener que calentar la varilla y luego golpear con un instrumento especial. Esa es la única forma de cortar una pieza de acero. Pero si vas al baño y la popo está saliendo, entonces la mejor de cortarla es con tu ano, con tu trasero. Entonces, para traducirlo correctamente, el maestro en el corte de acero es el herrero. El maestro en cortar popó es tu ano. Espero que Verónica no vea este episodio. De todos modos, ¿por qué estamos hablando de eso? Las personas que cortan acero en el Tíbet tienen que tener un fuelle, ¿cierto? Tienen que tener un instrumento que dispare mucho oxígeno al fuego y lo haga muy caliente. Entonces, él hace un chiste. Él dice, si intentas hacer este pranayama sin bodhicitta, entonces haces todas esas cosas. Y si haces todas esas cosas especiales de la respiración, solo estás jugando con algo como un fuelle. Estás perdiendo tu tiempo. Es mejor comprarte un fuelle y sentarte ahí a hacer esto con él. Va a tener el mismo resultado, nada. Y por cierto, no tiene un autor anotado para este texto de Mahamudra en el Tengyur. Y él hace una declaración muy radical. El camino secreto, el camino del diamante, la práctica de Tantra, se supone que te lleva a la iluminación en una vida, a diferencia de los miles de millones de años. Él dice que bodhicitta es lo que lo hace más rápido. Lo que hace el Tantra más rápido es la actitud con la que lo haces. Lo que hace que el Tantra vaya más rápido es quererlo hacer por otras personas. Luego cita algunos lamas famosos. Entonces, Chankhya Rupa Dorje, su nombre aquí está abreviado. Es muy, muy famoso. Un erudito del budismo. Él es famoso por un estudio de 4 volúmenes de todas las escuelas del budismo y otras escuelas. Y tuvo un maestro llamado Puchong Nawang Champa, quien es un lógico muy, muy famoso, y usamos sus libros en nuestro programa de Geshe. Vivieron en los 1700, la primera parte de la década de 1700, de las décadas. Y Chankhya Rupa Dorje acostumbraba ir con Puchong Nawang Champa a tomar clases. Y estos lamas tenían una conexión con enseñar al emperador chino en Beijing. Aún está ahí un templo donde daban enseñanzas al emperador chino. Y de manera secreta, Pabonka Rinpoche fue una reencarnación de estos lamas. Es muy interesante. De Chankhya. Él fue una reencarnación del lama que enseñó a los reyes de China. Pero había muchos problemas políticos en esos tiempos, en su vida. Entonces emitieron un comunicado de que él era una encarnación del linaje de Pabonka, lo cual no era. Y él era una encarnación del linaje Chankhya, pero no quisieron hacerlo público. Entonces toda su vida lo llamaron equivocadamente. Y es interesante que se cita él mismo, es lo que estoy diciendo. Ahora él dice, Chankhya dice, cuando voy con mi maestro y él comienza a enseñar Tantra y decide enseñar una iniciación,
Y en el próximo episodio de Lamrim, retreat, which was supposed to be at Diamond Mountain in que se supone que iba a ser en Diamond Mountain en octubre, me gustaría repetir que vamos a estar haciendo una iniciación del Buda de la medicina en línea, con el permiso del Buda de la medicina. Y vamos a tener enseñanzas sobre el Buda de la medicina con un famoso maestro chino, un buen amigo mío. Así que son bienvenidos a venir a esto. Ahora, Chankia se queja. Él dice, voy con él para una de estas elevadas iniciaciones del Buda de la medicina. Y Wangshedu, cuando llega el momento de que nos explique el Tantra, se va al Lamrim. Puedes sentir que Chankia está un poco frustrado. Como se supone que vamos a obtener esta misteriosa enseñanza tántrica, y Purchok Rinpoche, él simplemente se va al Lamrim. Todos estamos esperando las cosas secretas y él simplemente se va al Lamrim. Lamrim Shatak. Shatak significa que solo enseña Lamrim, nada más. Y si otra persona fuera a entrar en la habitación, nunca se les ocurriría que este tipo está dando una iniciación tántrica. Si un desconocido entra en la habitación, no sé, a dejar los refrescos, y se regresa a la cocina y le dice, ¿qué está enseñando ese tipo ahí? Él dice, solo está dando el Lamrim. No hay nada tántrico en esto. Pero, ma significa pero. Pero Chankia más tarde dijo, finalmente se me ocurrió que cuando está enseñando Bodhicitta desde el Lamrim, en lugar de explicarnos la iniciación tántrica, esa es la verdadera iniciación. Eso es genial. Eso es asombroso. Ngakpa Se y alabó a su lama por hacer eso. Muy bien. Estoy demorado con esto. Ustedes aguantan ahí conmigo. Esta es una historia muy extraña. Este es un... Hang Sang significa wow, esto es increíble. Entonces hay un Nel Jorpa, aquí significa yogi, pero significa un tántrica, un practicante de las enseñanzas secretas. Él estaba estudiando G-Vajra, y el G en G-Vajra por $20. ¿Qué significa? Vajra significa diamante, ¿cierto? Pero ¿qué significa G? Significa hey. Hey, Dorje, ¿está bien? Significa, hey, ¿qué? Significa, hey, Dorje. No me preguntes por qué, esa es una larga historia. Pero de todos modos, había un tipo practicando G-Vajra Tantra, que es un tantra muy elevado, pero no tenía Chanchu Sem. Él no tenía esta motivación. Pero logró la percepción directa de la vacuidad, que aquí se llama Gyungshuk, entrando en el flujo, en la corriente. Entrar en el flujo, ver la vacuidad directamente es lo mismo. Luego alguien se acercó a Atisha y dijo, oh Dios mío, oye, este tipo, él vio la vacuidad directamente. Atisha está como, pero ¿por qué? ¿En qué estaba trabajando? Él dijo, estaba trabajando en su práctica tántrica y vio la vacuidad directamente, casi por cierto, casi por accidente. Entonces Atisha dijo, wow, no puedo creerlo. He blew it. You know why? Él lo arruinó. ¿Sabes por qué? Él no tenía el bodhicitta que yo tengo. Él lo arruinó. Es muy chistoso. Creo que deberíamos tener una parodia. Este tipo viene con Atisha y dice, Dios mío, este tipo hoy acaba de ver la vacuidad directamente. Atisha contesta, ¿en qué estaba trabajando? Y él dice, Tantra. Y vuelve a contestar, oh no, la regó, ¿no? Okay. Why?
¿Por qué? Él no tenía la bodichita que yo tengo. He Vajra es lo mismo, ¿verdad? Es Kedorje y He Vajra. Aquí está el sánscrito para Kedorje. Lo mismo, es la misma palabra. Y luego dice, híjole, es una lástima que no tuviera bodichita, pero es afortunado por no haber ido al infierno. Tiene suerte por no haber ido al infierno, lo que significa que estaba intentando practicar el tantra sin amor por otras personas. Y esta es una conversación tan extraña. ¡Hey, Atisha! Este tipo acaba de ver la vacuidad directamente. Sí, ¿en qué estaba trabajando? Oh, él estaba trabajando en tantra. Oh, pobre tipo, lo siento mucho. Debió haber tenido bodhicitta, pero es afortunado de no haber ido al infierno. Es raro, es algo raro de decir. Es un párrafo increíble. Así que el tipo salió bien, fue bastante bueno, lo hizo bastante bien, no fue al infierno, solo vio la vacuidad. Then he says, Luego dice, ya sabes, hay personas que hacen una práctica tántrica centrada en una deidad feroz como Yamantaka. Él nos lo nombra. Por ejemplo, Yamantaka o alguien como él. Y ellos repiten este mantra una y otra vez y dicen que muchos de ellos, debido al poder del mantra de esta deidad feroz, si no tienen bodhicitta, nacen en los reinos del infierno, o nacen como un Dugdre, que significa como un preta feroz, un espíritu feroz. El mantra tiene el efecto equivocado en ellos. El mantra feroz tiene el efecto equivocado en ellos porque no tienen amor. Intentaron hacer tantra sin amor y luego es contraproducente y obtienen estos extraños resultados. Y por cierto, Shibdak significa jefe local preta deidad. Jefe local preta. Entonces, de acuerdo con el budismo, hay espíritus que dirigen el espectáculo de espíritus en diferentes localidades. No sé, como una cuadra de la ciudad o 2 cuadras de la ciudad, hay un espíritu local a cargo de los espíritus ahí. Shi significa una localidad como unas cuantas cuadras en una ciudad. Y Dak significa el jefe, el espíritu jefe. Y es pronunciado Shibdak. Pronunciamos la B, Shibdak. Entonces él dice, por cierto, el Shibdak de por aquí era alguien que arruinó un retiro de 3 años. Hicieron un retiro de 3 años y lo arruinaron. Y renacieron como el Shibdak, el preta número 1 de por aquí. Solo para su información, si intentas hacer tantra sin bodhicitta, puedes tener estos resultados desastrosos. Si ese tántrica que estaba practicando Hevajra hubiera tenido bodhicitta y luego vio la vacuidad directamente, él tenía una buena chance, él tenía una buena oportunidad de lograr iluminarse en una vida, en ese transcurso de vida. Pero en cambio, tuvo un resultado Hinayana de su práctica tántrica. ¿Cómo fue el resultado del Hinayana? Sí, vio la vacuidad, pero en un camino inferior. Él vio la vacuidad directamente, pero en un camino inferior. Nadie dice eso aquí, pero se asume. Y por cierto, Len aquí no significa Tonglen. Y ni siquiera significa dar una respuesta como Chilen, preguntas y respuestas. Significa, es la culpa. Lo que salió mal fue que no tenía bodhicitta. Entonces, como puedes ver a Pabonka Rinpoche inclinándose hacia atrás
y This is diciendo, why the Dharma is so esta es la razón por la cual incredibly el profound. Dharma es tan increíblemente It profundo. just kind of leans back, like we're Como gonna que lean si se back. inclinara This is the hacia last sentence atrás, of como this que vamos a episode. inclinarnos hacia atrás, esta es la And última he's- frase and de he's este just episodio. kinda Y él cogitating. está como And he reflexionando says, y dice, Oh, just stop, but then you know, when they say the Dharma is, ya saben que cuando dicen que el Dharma es increíblemente you know, that's profundo, the kind of thing they're talking about. ese es el Somebody tipo could de practice cosas de las que Tantra, estamos hablando. Alguien see pudiera practicar emptiness Tantra, ver la vacuidad directamente and blow it. y Blow arruinarlo it by todo. seeing emptiness directly. Pueden arruinarlo Man, viendo la Dharma vacuidad directamente. God, who could figure it Caray, out? el Dharma And es that's Dios the end of mío. the episode. ¿Quién pudiera entenderlo? Y luego ese es See you el on the final next del one. episodio. Nos vemos en el próximo episodio.